Ya inició la grabación. Ahora sí te doy la palabra, Jesús. Muy buenos días, sí, gracias. Pues efectivamente me pareció, pues a pesar de ser, digamos, una terminología muy especializada, como de alto nivel, muy técnica, me pareció que se manejó un lenguaje, pues como para cualquier persona, como para un principiante, ¿sí? O sea, fue muy didáctica, los contenidos también. Pues usted sabe que un estudio de la parte tributaria e impuestos gasta mucho tiempo, pero pues nos dio, digamos, unas bases interesantes, unos aportes y entre todos también dimos otras iniciativas que nos parecen muy buenas para continuar desarrollando estas inquietudes y fortaleciendo ese conocimiento, ¿no? Más que nosotros vamos a liderar un proceso de capacitación a niños y jóvenes a través de este programa que estamos impulsando, digamos, con la DIAN y las instituciones educativas y particularmente pues el SENA, que ha impulsado el proceso de formación. Me parece, quiero felicitarlo, el profesor que manejó la charla, muy didáctica, realmente se bajó, digamos, a un lenguaje, pues, que todos entendiéramos, no importa, como decían algunas personas, eran contadores, otros ya especializados, conocen el tema, pero pues me pareció que ese tipo de charlas para, las podemos nosotros retomar para enseñarle también a los niños cómo manejar ese lenguaje para que ellos entiendan esa parte tributaria. Y quiero felicitar por este trabajo tan interesante. Bueno, Jesús, muchísimas gracias y claro que sí, transmitiré el mensaje, por supuesto. Le doy la palabra a Ervin. Profe, buenos días. Muy buenos días. Si de pronto nos estás hablando, tu micrófono está prendido, pero no te escuchamos. Aló, ¿me escuchan? Sí, ya. A pesar de que trabajo en la DIAN, profe, fue una charla muy interesante porque son temas que no manejamos todos los funcionarios. ¿Sí? Cada quien tenemos un rol, tenemos un área en que trabajar. Fue algo como para también como para refrescarnos a nosotros mismos en ese sentido de renta, IVA, retención de los impuestos como tal. La verdad, la forma en que explicó el docente fue muy bien, muy agradable. ¿Para qué? Qué bueno, Erwin, muchísimas gracias. Y bueno, me pondré entonces después a la tarea de transmitir estos mensajes. Y por supuesto, no solamente a la persona que nos estuvo acompañando, sino también, por supuesto, pues a la Diana Alcena, para pues que se sigan impulsando este tipo de charlas y espacios ya de una manera un poco más focalizada. Entonces, bueno, no, le quiero agradecerles pues también por el compromiso que tuvieron el día de ayer, pues también vi bastante personas conectadas y eso es importante. Em, Como habíamos hablado, el día de hoy vamos a retomar nuestra sesión partiendo del complemento de la información que ustedes obtuvieron o que juiciosamente pues estuvieron haciendo una investigación acerca de los diferentes mecanismos de participación. Entonces, la idea es que voy a llamar a algunas personas para que por favor se vayan alistando y ustedes serán las personas que nos van a socializar esos mecanismos de participación. Y ya seguido a ello, continuamos con parte de algo que nos queda faltando revisar del tema de contribución, porque parte del eje de contribución pues era una parte del tema de impuestos y ya la otra viene relacionada con un tema de, de tipos de contribuciones que tenemos. Entonces, después de ello, vamos a revisar eso y lo que ya lo que es el día jueves y el día viernes empezamos a hacer la revisión de la caja de herramientas, que es donde vamos a estar revisando ya un poco más al detalle todo lo que son las cartillas que están direccionadas pues para los diferentes ciclos y desde allí pues se va a hacer la entrega de la última actividad que tenemos para entregar con este curso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a irles mencionando aquí las personas que van a hacer
socialización de los diferentes mecanismos de participación. En el mecanismo de participación, voy a igual aquí tomar nota porque si no después se me olvida a quién llamé y después digo, oh, por Dios, ¿a quién pusimos a participar? Yo quiero Deme- socializar. Ah, bueno, habíamos hablado, ¿cierto? Que iba a ser también inicialmente de manera voluntaria, gracias. ¿Quién? Creo que fue Jesús el que habló. Yo quería participar en la socialización también. No sé Listo. cómo selecciona usted las personas. Listo, no. Sí, gracias Jesús por recordarme porque habíamos dicho que primero inicialmente era pues de manera voluntaria, ya después si no salen todos los mecanismos de manera voluntaria, pues buscamos quien nos colabora. Entonces, Jesús, ¿tú en qué mecanismo estás? El que me correspondió a mí es el de, ¿cómo se llama? La de revocatoria del mandato. Ok, Sí. listo, revocatoria ya. Tenemos por acá a John Jaime. John Jaime, Eh, buenos días. A nosotros nos tocó o elegimos plebiscito el plebiscito. ¿Y vas a pasar solo tú o van a exponer en grupo? con Javier Erazo. Listo. El plebiscito. Bueno, ¿alguien más de de los otros mecanismos de participación que quiera participar de manera voluntaria? Ejemplo del voto, está el referendo, consulta popular, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto. Bueno, entonces yo voy a ir revisando acá. En el caso del voto, como ya tenemos dos hombres, vamos a seleccionar a una mujer. Entonces, por acá está Cecilia Uribe. ¿Estás por acá, Cecilia? Sí, señor. Sí, señora. Sí, profe, aquí estoy. Listo, La Cecilia. info- Entonces, la idea es que tú nos colabores con el tema del voto. Bueno, quise primero que todo hacerlo a través de las preguntas que usted nos presentó, mi profe. Entonces yo digo que el mecanismo de participación ciudadana que me correspondió Espera, es el voto. Cecilia, espérame un momento. Entonces, hasta ahorita estoy mencionando las personas y ya ahorita les doy el Ah, espacio para que socialicemos, ¿listo? Entonces, tú nos listo. ayudas con voto. Ahora nos vamos con referendo. En el grupo de referendo, ¿a quiénes tenemos? A ver, por acá. Referendo nos puede ayudar Maritza. Maritza, ¿estás por aquí? Hola, profe, buenos días, sí, señora. Buenos días. Entonces, Maritza, muy amablemente, nos ayuda con el tema de referendo. Si ustedes trabajaron en grupo, pues digamos que la socialización la pueden hacer compartida si así lo desean. Está la consulta popular. En consulta popular nos vamos con otro hombre, con Emilio. Emilio, ¿estás por aquí? Dirían Emilio a la una, Emilio a las dos. Bueno, ¿quién más? ¿A quién más tenemos por acá? A Claudia. Claudia, que también está en consulta popular. O tenemos a Liz o a Andrea Lozano. Entonces, a ver. Claudia Margarita, tú estás con consulta popular, ¿verdad? Bueno, de consulta popular no sé si hay alguien más. Lo que pasa es que ya por el grupo de WhatsApp no logro identificar los nombres. Hay uno que es CJ, no sé quién sea CJ en WhatsApp, que nos puede ayudar con consulta popular.
Mientras se logra identificar consulta popular, entonces nos vamos con cabildo abierto. En cabildo abierto nos puede ayudar, bueno, Bernarda no está, Andrés Guzmán o Heidi Bernal. Heidi, ¿estás por aquí? Para que nos ayudes con cabildo abierto. Sí, Heidi, estás por acá. Ya te vi. Sí, señores, pero es que me está sacando la conexión. Listo, Heidi. Bueno, confiemos en que esté bien y nos ayudes, porfa, entonces con cabildo abierto. Bueno, ¿quién más está por acá? Plebiscito, plebiscito ya lo tenemos. Me hace falta uno que es la iniciativa legislativa. La revocatoria ya está. Y por acá tenemos a Sandra Isabel Medina. Sandra, ¿estás por acá? Sí, Sandra, entonces para que porfa tú nos ayudes con, ¿cuál era la que nos faltaba? Con la iniciativa legislativa. Listo, equipo, entonces ya estamos todos, solamente me hace falta uno, que es el de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el de consulta popular, que no, lamentablemente no encuentro acá a las personas, no me responden, pero pues vamos a verificar, ¿listo? Por ahora vamos a irnos primero con Jesús, que fue quien nos levantó primero la mano, después nos vamos con John, después nos vamos con Cecilia, después nos vamos con Maritza, después Heidi y Sandra. ¿Listo? Entonces, para que por favor se vayan alistando y por favor alisten también sus presentaciones para que puedan presentar acá. Si de pronto por alguna razón no pueden presentar, me avisan. Listo, entonces Jesús, te damos el espacio para que por favor nos compartas la socialización. Bueno, muy buen día. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, súper bien te Ah, bueno, escuchamos. muy buen día. Bueno, pues yo quiero comentarles que estoy en un proyecto que se llama Radio Escolar Punto de Impacto con niños. Llevo ya varios años trabajando en educomunicación, pero de grado cuarto, los niños yo recibí eran Jesús, qué niños pena que contigo, vivieron yo en no época de sé. pandemia. Sí. Es que yo tengo ahí la presentación, quería pues es saber si me presentan, como yo hice un audio o sea, como una especie de programa, un mini programa del tema de consulta, a ver si si la podemos compartir para que la escuchen, o no Claro se que podría. sí. Bueno, Sí, entonces, sí, pues sí. escuchemos el programa y ahí saben todo. Entonces, Listo. Dame un momento, ya estoy aquí abriendo el tema de las actividades porque y te quería comentar yo estoy en el que teléfono. se te está yendo la comunicación por momentos. Pero bueno, ya otra vez volviste y te escuchamos bien. Esta actividad era la número Tres, 3. 3. creo que es la tres, sí. Entonces vamos a abrir acá y vamos a buscar tu actividad. A ver, Jesús. Tenemos varios Jesús. ¿Tú me recuerdas por favor tu apellido? Mazorra.
Bueno, mejor busquemos por mazorra. Eso, más fácil. Mm. Bueno, ya les comparto entonces aquí la pantalla con actividad. Permítame en un momento. Me confirman cuando estén viendo y escuchen. Ese no tiene imagen, es puro audio. Bueno, es solo audio, listo. Entonces aquí. Vamos a activarlo, listo. Hola, hola, ya comienza Radio Escolar Punto de Impacto. ¿Se escucha? Sí. Sí, profe, Sí, se escucha bien. Yo en el máster listo ya, preguntar descubrirá, reportaje especial. Música aquí viene y va, risas saltan, va a empezar, todos listos, sí. Escucha, ven aquí. Atención, atención. Aquí comienza el programa que informa, educa y transforma. Desde la Huilense 95.3 FM, Radio Escolar Punto de Impacto. Con ustedes, su reporterita Dulce María Medina Perdomo. Desde la institución educativa El Limonar, sede Buenos Aires de Neiva. Radio Escolar Punto de Impacto, en alianza con el SENA y la DIAN, fortaleciendo la cultura de la contribución en Colombia. Un espacio donde las voces de los niños y niñas se convierten en protagonistas del cambio, con noticias, entrevistas, valores y temas revocatoria del mandato, para ayudar a construir ciudadanía. Un tema muy importante para nuestra democracia, la revocatoria del mandato, un derecho que tienen los ciudadanos. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte, impacta. Atención comunidad educativa y oyentes de la Radio Escolar Punto de Impacto. Llega el momento de escuchar la voz del pensamiento crítico, la reflexión y la participación ciudadana. Una columna que nos invita a comprender nuestros derechos y a ejercerlos con responsabilidad. Con ustedes el director del programa, el profesor Jesús Hernando Mazorra Muñoz, con su columna Impacto Ciudadano. Revocar es nuestro derecho, porque una ciudadanía informada transforma la sociedad. Les informó Kelly Joana Andrade Epia. Muy buenas tardes. Mi columna de hoy, Impacto Ciudadano. Revocar es nuestro derecho. La democracia no se limita al acto de votar cada cierto número de años. Es, ante todo, un ejercicio permanente de participación y vigilancia ciudadana. En este contexto, la revocatoria del mandato se convierte en una herramienta legítima que tienen los ciudadanos para evaluar la gestión de sus gobernantes y, si es necesario, poner fin a un periodo que no han cumplido con las expectativas colectivas. Este mecanismo no debe verse como una amenaza, sino como una expresión madura de una sociedad que exige transparencia, cumplimiento y compromiso real con el bienestar común. Hablar de revocatoria es hablar de responsabilidad compartida. Por un lado, los gobernantes deben comprender que su mandato no es un cheque en blanco, sino un compromiso que se renueva día a día con acciones concretas. Por el otro, los ciudadanos estamos llamados a informarnos, analizar y participar de manera consciente, evitando caer en la desinformación o en intereses particulares que desvirtúen el verdadero sentido de este derecho. Revocar no es destruir, es corregir el rumbo cuando la confianza ha sido quebrantada.
Desde el escenario educativo y educomunicativo de Radio Escolar Punto de Impacto, promovemos una ciudadanía crítica, reflexiva y participativa. Formar a nuestros niños, niñas y jóvenes en todos los valores es sembrar las bases de una sociedad más justa y democrática. Hoy más que nunca necesitamos comprender que el poder reside en el pueblo y que los mecanismos como la revocatoria son una muestra clara de que la voz ciudadana tiene la fuerza para generar cambios. Revocar es nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad. La democracia no solo consiste en elegir a nuestros gobernantes, sino también en hacer seguimiento a su gestión. En este sentido, la revocatoria del mandato se convierte en un mecanismo fundamental de participación ciudadana que permite a los ciudadanos evaluar si sus gobernantes están cumpliendo con lo prometido. Este mecanismo está contemplado en la Constitución Política de Colombia como una herramienta para fortalecer la democracia participativa. Es una oportunidad que tienen los ciudadanos para expresar su inconformidad cuando consideran que un alcalde o un gobernador no ha actuado de acuerdo con el bienestar de la comunidad. Sin embargo, la revocatoria del mandato no solo debe verse como un instrumento de presión política sin fundamentos, sino como una acción responsable que exige conocimiento, análisis y participación consciente. Es fundamental que los ciudadanos estén bien informados antes de tomar decisiones de este tipo. En el contexto educativo es importante que desde la escuela se enseñen esos mecanismos, ya que permite formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con su entorno. Los niños y jóvenes de hoy serán los líderes del mañana. Por ello, espacios como Radio Escolar Punto de Impacto contribuyen significativamente en la formación ciudadana, promoviendo el pensamiento crítico y el interés de los asuntos públicos, fortaleciendo así una cultura democrática sólida. La voz que orienta en esta sección es la de Laura Sofía Andrade Hueje, para invitarlos a hacer una reflexión para pensar, actuar y transformar. Así finaliza la columna Impacto Ciudadano. Revocar es nuestro derecho, un espacio del director de este programa radial, profesor Jesús Hernando Mazorra Muñoz. Recordemos que la democracia no solo se ejerce votando, también participando y vigilando. La revocatoria del mandato es una herramienta legal que fortalece nuestra voz como ciudadanos. Infórmate, participa y haz escuchar tu opinión con respeto y responsabilidad. Desde la Radio Escolar Punto de Impacto, transmitiendo por la Huilense 95.3 FM. Seguimos formando ciudadanos críticos y comprometidos, porque tu voz también genera impacto. En la Huilense 95.3 FM, los sábados y los domingos la radio se llena de magia, de 12 a 12:30 del mediodía. Sintoniza Radio Escolar Punto de Impacto, un espacio hecho para ti, educación, creatividad, noticias, entrevistas, cultura, música y mucho más. Dirigido a oyentes curiosos, profesores comprometidos, estudiantes soñadores y grupos juveniles con ganas de expresarse. ¿Quieres estar al aire con nosotros? Escríbenos al WhatsApp 313-817-0337. Repito, 313-817-0337 y vive el mundo de la radio desde adentro. Sintonízate y participa y hazte parte del impacto, porque en Radio Escolar tú eres la voz que transforma. Impacta. Atención, atención, comunidad educativa y oyentes de Radio Escolar Punto de Impacto. En este momento los acompaña Carla Michela Andrade Hueje para decirles que abrimos un espacio para la participación ciudadana, la democracia y el conocimiento de nuestros derechos. A continuación, escucharemos un importante mensaje de la Registraduría Nacional, donde se explica de manera clara y sencilla qué es la revocatoria del mandato, un mecanismo que permite a los ciudadanos tomar decisiones sobre sus gobernantes. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu voz como ciudadano. Dale play al conocimiento y súmate al impacto ciudadano. La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Ley 134 de 1994. Este es un derecho político a través del cual cualquier ciudadano puede dar por terminado el mandato de los alcaldes y gobernadores. Este no es un mecanismo que pueda aplicar para corporados o para presidente de la República.
A través de cualquier ciudadano, organización social o partido o movimiento político, podrán solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil la inscripción como comité promotor para recibir el formulario a través del cual podrán recoger los apoyos necesarios para promover este mecanismo. Apoyos que no pueden ser inferiores al 30% de la cantidad de votos que haya obtenido el candidato electo. Una vez hayan solicitado esto ante el registrador municipal, distrital o el delegado departamental respectivo, la registraduría cuenta con 15 días para entregar los formularios a través de los cuales estos comités promotores deberán recoger las firmas en un plazo no superior a 6 meses. La registraduría cumple una labor meramente formal en acreditar este grupo de comité promotor, mas no hace ninguna evaluación sobre cuáles son las razones sobre las cuales se promueve este mecanismo, ya que esto es del resorte de la ciudadanía, ya sea por insatisfacción general o por incumplimiento de su programa de gobierno, que así lo podrán definir los ciudadanos en las urnas. Una vez radicada la solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta le debe correr traslado al Consejo Nacional Electoral para que realice una audiencia en la que cite tanto a los solicitantes como al mandatario, del cual se pide su revocatoria, y este es un acto de mero trámite. Una vez cumplido este trámite ante esta corporación, procederá a la registraduría a hacer la entrega del formulario para que se puedan empezar a hacer la recolección de los apoyos de los ciudadanos de cada una de estas circunscripciones. Este mecanismo puede ser promovido transcurridos 12 meses del periodo de cada uno de los mandatarios, es decir, desde el 1 de enero de 2025 y hasta no antes que vayan a vencer 12 meses también para terminar el mandato de cada uno de ellos. Acabamos de escuchar este valioso mensaje de la Registraduría Nacional, donde aprendimos que la revocatoria del mandato es un derecho que fortalece nuestra democracia y nos invita a participar activamente en las decisiones de nuestro país. Recuerda, esa información nos hace más responsables, más críticos y más comprometidos con nuestra sociedad. Desde Radio Escolar Punto de Impacto, seguimos construyendo ciudadanía con voz, criterio y participación, porque informar también es transformar. Les habló su reporterita Kelly Joana Andrés Epia. ¿Qué es y en qué consiste la revocatoria del mandato? La revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato de un alcalde o gobernador antes de que finalice su periodo. Esto ocurre cuando se considera que no ha cumplido con su programa de gobierno o ha perdido la confianza de la comunidad. Para lograrlo, se deben escoger firmas, cumplir ciertos requisitos legales y posteriormente realizar una votación donde la ciudadanía decide si el gobernante continúa o no en su cargo. Les confirmó su reporterita Luciana Canducho Gómez. ¿Cómo se aplica en la sociedad la revocatoria del mandato? En la práctica, este proceso inicia cuando un grupo de ciudadanos organiza un comité promotor de la revocatoria. Luego deben recolectar un número determinado de firmas válidas ante las autoridades electores. Si se cumplen los requisitos, se convoca una jornada de votación donde los ciudadanos participan libremente. Este proceso fortalece la participación democrática que permite que la voz ciudadanía tenga voz más allá de las elecciones. Les informa su reporterita Dayana Daza. Ejemplos concretos en Colombia de la revocatoria del mandato. En Colombia se han presentado varios intentos de revocatoria del mandato. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Medellín y otras regiones del país, ciudadanos han promovido procesos contra alcaldes por inconformidades con su gestión. Algunos han avanzado hasta votación, mientras que otros no han cumplido los requisitos. Estos casos muestran que, aunque es un derecho, no siempre es fácil llevarlo a cabo.
Les informó Ani Valentina Córdoba Fonseca. Ventaja del mecanismo de revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato tiene varias ventajas. En primer lugar, fortalece la democracia participativa, ya que permite a los ciudadanos ejercer control sobre sus gobernantes. Además, motiva a los líderes a cumplir con sus promesas de campaña y actuar con responsabilidad. También promueve la transparencia y el compromiso con la comunidad. Les informó su reporterito Luis Carlos Sánchez Cruz. Revocatoria del mandato. No obstante, este mecanismo de revocatoria del mandato también enfrenta desafíos, entre ellos la desinformación, el uso político indebido, los altos costos del proceso y la dificultad para recolectar las firmas necesarias. Además, puede generar divisiones en la comunidad si no se maneja con responsabilidad y respeto. Les informó su reporterita Dulce María Medina Perdomo. Aportes importantes para comprender el tema de revocatoria del mandato. Es fundamental entender que la revocatoria del mandato no es un juego ni una herramienta para conflictos personales o políticos. Es un derecho serio que requiere compromiso ciudadano, conocimiento y respeto por la democracia. Desde la escuela es clave promover estos temas para formar ciudadanos responsables, críticos y participativos que contribuyan al desarrollo de una sociedad más justa. Les informo Luciana Canducho Gómez. Escucha, ven aquí, escucha ya. Comparte, ven aquí, comparte ya. Nuevamente con ustedes, Kelly Joana Andrés Epia, desde la cabina de transmisión de la Huilense 95.3 FM, para decirles gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y participación. Recuerda que tu voz también cuenta para transformar la sociedad. La DIAN y el escena están aquí para acompañarte en este aprendizaje y ayudarte a ser un ciudadano consciente y comprometido, con una mejor cultura de la contribución. Nos despedimos no sin antes agradecerle a la instructora de la escena, Erika Paola Mazo, quien con sus enseñanzas y orientaciones en este curso de la cultura de la contribución en Colombia, y un saludo especial a todos los participantes, docentes y funcionarios de la escena, de todo el país. Te invitamos a compartir lo aprendido con tus familiares y amigos y a seguir participando activamente en la construcción de una cultura de contribución que nos beneficie a todos. Esto fue Radio Escolar Punto Impacto. Hasta una próxima emisión. Todo ven ya. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte, impacta. Escucha, comparte, impacta. Esa es la propuesta de programa radial. Jesús, pues bueno, yo quedé acá, wow, o sea, un recurso demasiado valioso. Qué chévere conocer que esto se esté dando desde las instituciones, escuchar allí la participación, me imagino que son estudiantes las que están allí inmersas en el programa, de verdad que realmente impacta, cosas como estas impactan. Muy, muy chévere. Felicitaciones de verdad por ese recurso, por ese programa tan valioso que tienen y ver que esto se vuelve pues una herramienta para poder transmitir ese conocimiento. Qué chévere saber que puede llegar de esa manera, que de una u otra manera pues realmente impacte a nuestros jóvenes. Entonces por acá, mira, ya te mandaron ahí el mensajito. Excelente, felicitaciones. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si quieras de pronto Gracias. mencionar algo adicional. No, pues lo que quiero aprovechar pues para ofrecerle a todos los que están vinculados a este curso, que tengo ese espacio, digamos, en la Huilense 95.3 FM de media hora. Si tienen de pronto niños con altas capacidades y quieren hacer un programa especial de su institución, pues con mucho gusto les abro el espacio.
de media hora para que montemos algún programa o para que yo tengo la participación en la zona rural de una institución educativa que mandan un programa mensual, ellos lo editan. Yo simplemente lo único que hago es el himno, que es oficial, digamos, la cortina de promoción del programa y la columna mía. El resto, pues todo el espacio lo tienen disponible los docentes que quieran. Si quieren me escriben por el interno o les dejo el número ahí para que las personas interesadas podemos hacer programas especiales. Yo sé que en muchas instituciones los docentes que están aquí vinculados hacen cosas magníficas, especiales, entonces no podemos dejar, digamos, eso como nosotros tenemos una red nacional de reporteros, estamos buscando reporteristas en otras partes del país, entonces nos fortalece pues la unidad en ese sentido y ofrezco ese espacio para todos ustedes, para que hagamos unos especiales y la idea es que pues esta cultura, este proyecto que estamos haciendo, pues lo vamos a impulsar a través de la radio también con los niños, que es lo más interesante. Bueno, ya aquí les queda el espacio abierto entonces para que aprovechen pues este tipo de recursos que tenemos. Y bueno, Jesús, con el permiso tuyo, creo que esto debemos también de compartirlo con la DIAN. De pronto desde allí pues se pueda hacer un trabajo interesante. Bueno, entonces cualquier cosa te estaré avisando. Bueno, Con todo continúa. gusto, estoy disponible. Gracias. Continuando con nuestra programación, ahora nos vamos con John, quien nos va a ayudar con el tema del plebiscito. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Necesitas que te ayude a proyectar o Sí, ustedes profe, lo por hacen? favor, para que a ¿Sí? mí no me deja compartir. Apellido, porfa. Pero no para Disculpa, esperar. no te escuché. Profe, está a nombre de John Jaime Munevar. John Jaime Moneo. O Francisco Javier Erazo. Ya te encontré a ti. Pues, Vamos acá con la presentación. Em, ese es, perfecto. Espérame un momento. Si quieres, vas empezando y yo ya aquí trato de ponerlo en modo presentaciones. Listo, muchas gracias. Buenos días nuevamente para todos. Con el compañero Francisco Javier elegimos el tema del mecanismo de participación democrática llamado plebiscito. ¿Sí? Vamos entonces allí a la Espérame porque tercera. vista presentador. Listo, creo que ya. Listo, ya ahora sí. Tenemos por acá. Listo, pues esta es como la temática que vamos a ver. La definición, el marco legal, las funciones y las condiciones para su efectividad. Pasemos a la siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿qué es el plebiscito y en qué consiste? Pues, como lo dije al iniciar, es un mecanismo de participación democrática. Permite consultar al pueblo sobre decisiones políticas trascendentales propuestas por el presidente de la República. Eh, por allá en el año 2016 fue el último plebiscito que se presentó y la Registraduría Nacional nos compartió una cartilla en la cual define el plebiscito como la convocatoria que hace al pueblo el presidente de la República con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Congreso de la República para que manifieste su apoyo o rechazo a una determinada decisión del Ejecutivo. Se me perdió. Listo. Proceso y participación, entonces inicia con la
Se me pasó la diapositiva, profe. Eso, proceso y participación. Y inicia con una iniciativa presidencial, como les dije, pues aprobada por los, o firmada mejor por todos los ministros del despacho y con un concepto favorable del Congreso. Luego sigue pues una campaña donde se le da publicidad al plebiscito. También pues se deben expedir unos actos administrativos, se debe expedir la resolución que lo reglamente, donde pues quedan establecidas cuáles son las condiciones para que el plebiscito pueda ser aplicado, ¿cierto? Cuando si se vota por el sí o por el no. Impacto político, el plebiscito legitima decisiones del gobierno y puede modificar o cancelar decisiones según el resultado. Entonces, es una estrategia, un mecanismo que usa el gobierno nacional para poder llevar a cabo sus iniciativas o para poder modificar decisiones que se hayan tomado anteriormente. La simplicidad de debate se refiere básicamente a que el plebiscito está constituido por unas preguntas que van a tener una simple respuesta de un sí o un no, los que estén a favor o en contra de la iniciativa. Continuemos, profesora, con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, el marco legal del plebiscito en Colombia está principalmente en nuestra norma de normas, que es la Constitución Política de Colombia de 1991, aunque ya había sido incluido en las constituciones de años anteriores, en la del 86 también aparecía, pero pues simplemente traemos esta de la última constitución vigente, ¿cierto? El artículo 103, donde se reconoce el plebiscito como mecanismo legítimo de participación ciudadana y soberanía popular. Pues el artículo 103, adicional al plebiscito, trae otros mecanismos, ¿cierto? Entonces, dice el artículo 103, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, que precisamente pues son todos los que estamos estudiando en esta ocasión. Y pues como tal, la misma Constitución define que la ley se encargará de reglamentar cada mecanismo. Entonces, por ello es que está la norma específica. Hablamos entonces de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Allí pues se regulan procedimientos, transparencia y facilitan la participación ciudadana en este tipo de herramientas, ¿cierto? No es una ley puntual para el plebiscito, sino que tanto en la ley 134 del 94 como en la ley 1757 se regulan en sí todos los mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? Bueno. Requisitos de validez, entonces, para que el plebiscito sea aprobado, pues se requiere que haya un umbral de participación. Eso se basa en lo que es el coeficiente electoral, deben hacer un censo electoral de cuántos ciudadanos están habilitados para votar, y de allí se determina qué cantidad se requiere para que sea aprobada o no la iniciativa. Y en las instituciones responsables, las que se encargan pues de todo este proceso electoral, como bien lo conocemos, es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Continuemos a la siguiente, por favor.
Bueno, entonces, ¿cómo se aplica el plebiscito en Colombia? Como se los dije antes, el plebiscito permite a los ciudadanos votar y reflexionar colectivamente sobre temas nacionales relevantes. Ya pues les comenté que se da inicialmente por la iniciativa presidencial, donde se reglamenta, ¿cierto? Se expide la resolución que da todas las reglas de juego y pues obviamente deja muy claro cuál es el tema que se pretende, ¿cierto? Ya una vez todo esto está aprobado, eh, se convoca a las elecciones a través del mecanismo de votación que ya conocemos eh, para la elección incluso de los mandatarios nacionales y locales. Luego pasa a un ciclo que es el de debate y formación de opinión. Entonces ahí ya se empieza a hacer todo lo que es la publicidad, se empiezan a dar capacitaciones, a dar en todo el país a través de medios de comunicación, se empiezan a exponer cuáles son pues, los puntos que se van a tratar allí que se van a consultar en el plebiscito. Bueno. Eh, Como tal, entonces el plebiscito decimos que convoca a todos los votantes, promoviendo inclusión y disminuyendo la distancia entre el Estado y la sociedad, pues porque es un mecanismo para consulta directa, se supone pues, o la misma Constitución en su preámbulo dice que el pueblo es el soberano del Estado y es el sobre el que es el que tiene el poder de tomar todas las decisiones en el país, ¿cierto? Entonces, como tal, el plebiscito lo que hace es que materializa este hecho y permite pues a los ciudadanos expresar su opinión ante una consulta. Definitivamente entonces el desafío que, al que nos enfrentamos es la poca cultura, el desconocimiento de las personas de todos estos mecanismos, la desinformación y muchas veces la apatía, porque son temas políticos que eh, muchas personas ya están un poco cansadas de ver lo mismo, que simplemente es una guerra de poderes y no se ven como representados en sus mandatarios. Entonces, definitivamente es un reto que existe ante este mecanismo. Y la única forma, pues aquí ya precisamente estamos nosotros en el tema de cultura y es el estudio, ¿cierto? De que todas las personas tomen conciencia de estos mecanismos. Vamos al siguiente, profe. Bueno, importancia del plebiscito, ya lo vemos entonces, que es un refuerzo de la soberanía popular, como se los acaba de mencionar, permite a la ciudadanía tomar decisiones directas, fortaleciendo la legitimidad y soberanía popular en la democracia. Cumple una función pedagógica, pues involucra a la población en debates políticos, fomentando una opinión crítica y mayor comprensión del Estado. Pues, como lo vemos en lo que está escrito, es o sea, muy bonito, pero pues si vamos a la realidad, a la práctica, vemos que se utiliza de una manera interesada, a veces para influir en los pensamientos y en las ideas de las personas, por el mismo tema de la polarización que presenta el país, entonces eh, utilizan este tipo de herramientas con otros fines. Apoyo político institucional, el plebiscito otorga un mandato claro al gobierno, facilitando la implementación de políticas y promoviendo consensos. Y finalmente fomenta la confianza entre el Estado y la sociedad al reconocer y respetar la opinión ciudadana directa. Digamos en la, en la otra diapositiva.
Bueno, han habido, adicional a este plebiscito por la paz que se presentó en el año 2016, otros plebiscitos, creo que por allá en el año 54, el compañero Javier ahora nos va a ampliar la información, pero quiero detenerme en este plebiscito que se dio por la paz en este año. El objetivo entonces de este plebiscito era consultar a la ciudadanía sobre la aprobación del acuerdo final para terminar el conflicto armado en Colombia. Allí entonces se presentó un debate social y político. La campaña generó divisiones y el interés ciudadano se vio polarizado precisamente por esas campañas políticas de esa época, ¿cierto? Pues de hecho, el resultado fue que ganó el no por un estrecho margen y la abstención superó el 60%. A pesar de que ganó el no, pues vimos que se fueron implementando otras, o sea, se implementó lo que se consultó de otra manera. Entonces, digamos que el plebiscito allí perdió como tal su esencia. Por lo que entonces el gobierno renegoció los acuerdos y finalmente fueron aprobados por el Congreso de la República. Entonces allí, no sé si como lo dice aquí en la diapositiva, se mostró la importancia del plebiscito o más bien quedó demostrado es que se utiliza o se manipula diferente y de todas formas no se tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía en su resultado final. Sigamos en la próxima. Bueno, el triunfo del no entonces evidenció una sociedad polarizada respecto al proceso de paz y generó la necesidad de diálogo entre sectores opuestos. Y es como les dije, a pesar de que ganó el no, el proceso de paz continuó y pues como tal ya se implementó fue una negociación diferente a través del diálogo y pues finalmente, como les dije, a pesar de que triunfó el no, el acuerdo de paz se llevó a cabo. Lo que generó entonces una renegociación del acuerdo, realizando modificaciones en la justicia transicional, participación política. Recordemos que incluso se les dio unas curules en el Congreso a estos miembros de las FARC. También se renegoció el tema de la reparación de víctimas, que de hecho todavía pues siguen en audiencias a través de la Justicia Especial para la Paz, que fue pues uno de los frutos que generó como tal esas negociaciones. Bueno, la alta abstención en el plebiscito resaltó la necesidad de mejorar la participación ciudadana y combatir la desinformación. Efectivamente vimos que era más del 60% de abstencionismo, digamos que entonces el mecanismo se vuelve inoperante, ¿cierto? Pues sí, porque como les dije, a pesar de que ganó una decisión, no fue llevada a cabo. Bueno, continuemos, profe, en la siguiente. Bueno, las ventajas entonces de este mecanismo de participación, pues obviamente que tiene una participación directa por cada uno de los ciudadanos colombianos aptos para votar que van a poder participar en esa jornada directamente expresando allí su opinión. Legitimidad y aceptación social, las decisiones respaldadas por el voto popular reducen la percepción de imposición y aumentan la aceptación social y la estabilidad.
pues digamos que en este punto, si se hubiera tal vez obtenido una mejor participación, de pronto no hubieran continuado con el proceso como se dio. Otra de las ventajas es transparencia y control democrático, porque el plebiscito obliga al gobierno a justificar sus propuestas, promoviendo rendición de cuentas y debate público. Y la última ventaja, que es un valor educativo, porque participar en plebiscitos fomenta la cultura democrática al motivar a informarse y analizar argumentos antes de decidir. Que esto pues en sí es el deber ser, tomar decisiones informadas, no de manera polarizada o bajo influencia de alguna corriente o movimiento. Bueno, continuemos con el siguiente, profe. Bueno, desafíos y desventajas. Definitivamente, como lo vimos en esos resultados del 2016, la baja participación eh, ciudadana, pues definitivamente eso afectó como tal la implementación o no en sí del acuerdo como se tenía inicialmente planteado. El tema de la desinformación y polarización, campañas con mensajes falsos, eh, simplifican y dificultan decisiones informadas y polarizan la sociedad. Decisiones que reducen debates complejos a posiciones opuestas, exacerbando divisiones sociales. Pues digamos que esto se ha aprovechado bastante por estos movimientos, por esos partidos que están ahora en, en, en disputa del poder en Colombia. Entonces, cada persona simplemente toma uno de los bandos y decide no informarse ni estar como consciente de las decisiones que toma. Entonces, digamos que uno de los desafíos que tiene el plebiscito es que simplemente, y por ser una decisión tan sencilla como dar un sí o un no, pues obviamente va a polarizar la sociedad. Y sus efectos jurídicos y políticos, pues los resultados no siempre son vinculantes, generan desconfianza y por lo tanto pues se necesita diálogo y educación cívica. Pues como vimos que el resultado no es vinculante, pues a pesar de la decisión que se tome allí o de que gane o el sí o el no, pues a nivel ya político se toman otras decisiones, lo que genera pues una desconfianza en sí de los ciudadanos sobre este mecanismo. Continuemos, profe. Bueno, aquí vamos a resaltar las diferencias entre el plebiscito y los demás mecanismos de participación. Como vimos entonces, el plebiscito consulta decisiones políticas del Ejecutivo, el referendo y la consulta popular. En el referendo aprueba o deroga normas jurídicas, mientras que la consulta popular abarca decisiones a varios niveles territoriales. En el tema del cabildo abierto y participación directa, pues el cabildo abierto facilita el diálogo directo y deliberación ciudadana, lejos de lo que es la votación masiva. Ese es como más en una mínima proporción de la ciudadanía. Y como tal, pues el plebiscito junto con estos demás mecanismos que ahora vamos a seguir estudiando, diversifican la participación ciudadana, fortaleciendo la democracia con inclusión y pluralismo. Le voy a dar entonces ahora aquí la palabra al compañero Javier para que continúe la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Javier. Listo.
Bueno, lo mío va a ser muy cortico, ¿cierto? Como entrar a complementar algunas cositas y una parte como de la parte de reflexión final. Lo primero es que, bueno, Colombia ha tenido dos plebiscitos en su historia, ¿cierto? Todos de ellos enmarcados dentro de no solamente la polarización política, sino todo lo que conllevó a que realmente se cuestione mucho ese mecanismo de participación directa democrática, ¿cierto? El primero de ellos en 1957. Recordemos pues que Colombia, si bien los historiadores no se han puesto totalmente de acuerdo cuántas guerras civiles ha tenido Colombia, algunos hablan de 7, otros de 8, otros de 10, todas tienen algo en común y era hasta ese momento ese enfrentamiento entre liberales y conservadores o esa lucha por el poder. Incluso si uno se va a los inicios de la independencia de Colombia, tenemos que mirar cómo fue el enfrentamiento entre el federalismo y el centralismo, ¿cierto? Los que proponían cada uno de esos sistemas de gobierno. Tanto así que llevó a que Colombia fuera reconquistada. O sea, Colombia ha tenido a través de su historia unas cosas que solamente pasan, pues, o han pasado aquí en Colombia. Después de la muerte de Gaitán, del asesinato, pues, de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, se da el Bogotazo, donde inicia la violencia y esta se expande por todo el territorio nacional, y los liberales y conservadores empiezan a hacer como una especie de tregua, y resulta que en el 57, si bien el plebiscito en ese entonces no estaba definido y organizado como está hoy a través de la ley 1715 del 2015, sí tenía muchas cositas como para que se llame plebiscito y así estaba constituido, y se le hace una pregunta a la población colombiana, ¿cierto? Por el censo que se tuvo en ese momento, es una de las mayores votaciones que ha tenido, de la mayor participación que ha tenido, a diferencia del 2016, ¿cierto? Pero ese plebiscito fue muy disfrazado. Realmente el plebiscito contenía 14 puntos, ¿cierto? Y el plebiscito es solamente se hace una pregunta sobre si se está de acuerdo sobre un tema en específico y se contesta sí o no, ¿cierto? Que es una gran diferencia con el referendo. El referendo sí tiene una serie de puntos donde las personas van y a cada punto le pueden colocar un sí o un no. Pero resultó tenía 14 puntos, y el punto más... o sea, la pregunta fue formulada en si Colombia quería que hubiese un acuerdo entre los liberales y los conservadores, lo que se llamó el Frente Nacional, pero tal vez una de las tragedias políticas más crueles que le ha pasado a este país, ¿cierto? Porque justamente todo el tema de violencia que vemos hoy, el nacimiento y el surgimiento de las guerrillas, fue producto de ese acuerdo. Aun cuando también es verdad que esto tuvo algunos puntos que son de rescatar. Por ejemplo, en el 57, con ese plebiscito, fue la primera vez en que se permitió la votación de las mujeres en elecciones, ¿cierto? O en alguna participación ciudadana. Pudieron ejercer su derecho al voto. También se decía dentro de esos puntos que contenía ese plebiscito, era la igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿cierto? Y la obligación, por ejemplo, del Estado en invertir al menos el 10% de su presupuesto en la educación pública. O sea, no todo fue malo. Lo malo fue, ¿cierto? Ese acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder duró 16 años dentro de la teoría, pero realmente nosotros no salimos de eso hasta el 2022. O sea, siempre se alternaron el poder entre unos y otros. No sé, se está interrumpiendo la conexión, qué pena. Bueno, ya mirando todo esto y lo que ha pasado y lo que explicó el compañero con respecto a lo del 2016, nosotros tenemos es que hay unos grandes desafíos para este sistema en particular, ¿cierto? El del 2016 también fue marcado por una gran
donde las noticias en especial para el no, para votar por el no, toda la campaña del no fue una campaña sucia, una campaña llena de mentiras, carteles por todo lado donde le decían a las personas que entonces los miembros de la cúpula de la guerrilla de las FARC iban a ser presidente, podía ser Timochenko presidente de Colombia, ¿cierto? Como si aquí no hubiesen elecciones para elecciones presidenciales. Y los del sí se creyeron en su momento que tenían ganadas las elecciones. Yo no sé si ustedes recuerdan que fue muy sorpresivo que ganara el no, entre ellos porque la abstención fue muy alta y muchas personas creyeron que ya él sí iba a ganar y no salieron a votar. También son partes donde por el hecho de ir a votar no se da como normalmente en otro tipo de elecciones, ¿cierto? Cuando son elecciones para presidencia, Congreso, todas las partes otras de alcaldías, gobernaciones, concejales, ¿cierto? Que se da el mediodía libre. Entonces era un poco complejo también, muchas personas se abstuvieron. La campaña, como les digo, fue una campaña de difamación y de mentiras. Y entonces esto hace de que realmente el sentido que tiene el plebiscito como forma de participación democrática directa, pues pierda mucha esencia y mucho su sentido, ¿cierto? Entonces, siempre estar como muy pendiente hoy en en el tema de este mundo de redes tan globalizado, se debe ser muy cuidadoso con la información que se comparte, con la información, cómo recibo la información, cómo no soy capaz, por ejemplo, muchas personas no son capaces de ir a corroborar si la información es cierta o no, si es veraz, consultar fuentes oficiales o páginas confiables, ¿cierto? O medios confiables, se quedan con lo que dicen ahí y lo transmiten y lo retransmiten por todo lado. Y ese sí es uno de los grandes daños que se le hace a todas las mecanismos de participación ciudadana que tenemos en Colombia, principalmente. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. A ti, John y Javier, muchísimas gracias por la participación. No sé si de pronto alguien quiera mencionar algo adicional. Bueno, voy a darle el espacio, si no estoy mal, creo que en la lista va Cecilia. Sí, Cecilia con el tema del voto. Buenos días. Buenos días. Entonces, Cecilia, voy a ubicar tu trabajo. Sí. Yo hice una infografía. Bueno, por acá ya tenemos tu trabajo, entonces para que porfa nos vayas contando. Entonces, muy buenos días. A mí me correspondió, pues quizás el más fácil sería, el más utilizado, el mecanismo de participación ciudadana es el voto. Bueno, el voto es una herramienta por el cual todos los ciudadanos, a través del sufragio, ejercen este mecanismo que es fundamental y la presenta la Constitución de Colombia en el artículo 258 como un derecho y un deber fundamental. Yo digo una responsabilidad social debe ser. Colombia pues no lo tiene obligatorio, ¿no? Esto permite que todos los ciudadanos mayores de 18 años puedan elegir sus representantes y decidir a través de otros mecanismos, pues de asuntos públicos, sus rechazo o apoyo, como están hablando el anterior compañero, que ganó el sí, que no, pues eso es un mecanismo. ¿En qué consiste? Pues es un acto personal y de voluntad política donde se manifiesta una opinión conjunta de una sociedad para elegir, aprobar medidas o tomar decisiones de los diferentes, en este caso, mecanismos de participación. ¿Cómo se aplica? Sabemos que la registraduría es la entidad que se encarga de efectuar todos esos mecanismos de participación ciudadana y en esto es el voto. Se ejerce a través del cubículo. El cubículo permite que sea individual, garantizar la libertad y la transparencia del proceso.
Entonces, el voto se aplica a través de procesos electorales organizados por la registraduría. Sus características más importantes es que sea individual, libre y secreto. Bueno, esto que a veces es entredicho, pero bueno, ahorita digamos por qué. El voto es libre y voluntario, no es obligatorio votar en Colombia, pero debería aprovecharse para que también la mayoría de ciudadanos en Colombia elijan a sus representantes o tomen decisiones acerca de otros temas de interés social o político o económico. ¿Cuáles ejemplos tenemos? El voto en Colombia se elige principalmente para elecciones de cargos públicos. Entre esos tenemos la de presidencia, de vicepresidencia, congreso, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Los mecanismos de consulta también tenemos a través del referendo, consultas populares y plebiscitos. En algunos teníamos nosotros, la clase anterior hablaban de consultas populares. En 2018 fue el consulta popular anticorrupción, que fue a través del voto. Los plebiscitos, que en 2016 el acuerdo de paz, que el compañero anterior lo explicaba. Algo que quería mirar es el voto en blanco, que es una opción válida, que en Colombia no se ha dado, que una vez se dice, bueno, pues no nos gusta ningún candidato, ojalá que gane el voto en blanco. Últimamente está subiendo el porcentaje de voto en blanco. Uno dice, bueno, eso quiere decir a nivel de Colombia, pues que esos candidatos que nos van a representar no estamos de acuerdo, ¿no? Pero más sin embargo, esto es muy difícil que gane algún día el voto en blanco porque tiene que tener un umbral o la mayoría absoluta. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que permite la legitimación del poder público, que fortalece la democracia en un país. ¿Por qué? Porque las personas van en forma directa a votar. Acá hay un control político. Entonces ahí también a través del voto se puede revocar un mandato, que hay ejercicio de una democracia representativa, que hay beneficios legales para los que votan a través de la certificación, ya sea para estudiantes, jóvenes, servicios militares, para los que también parece que los que dan los que quieren alguna posibilidad ante un cargo y hay casi un empate, les piden el certificado electoral para pues tener más puntos. Entonces hay algunos beneficios que se está ofreciendo a los que votan. Pero los desafíos sí que tienen son inmensos. Yo digo que en Colombia definitivamente, como dice, eso sí uno se queda corto diciendo qué desafíos tenemos a través del voto en Colombia. Primero, la compra de votos, que eso a nivel de hasta el más mínimo uno se queda aterrado que participa en compra y venta de votos, presión de funcionarios a través de diferentes entidades. Es más, públicamente lo dicen, es que la alcaldía tiene que ir con la gobernación van con esto, la contraloría va con este político, o sea, la imagen de que tiene el voto, este mecanismo que es tan importante, que debe ser libre, transparente, confiable, uno se queda apenas mirando que ellos mismos públicamente lo dicen. La corrupción electoral está en todos los ámbitos. No se respetan los topes financieros, se está viendo en todas las campañas que eso empieza la investigación y eso ya no hablan de 1.000 millones, sino mejor dicho, no se sabe de desbordamiento de todos los topes financieros que deben dar. La desinformación en redes en todo sentido se da, así sea de todos los partidos, de todos los jóvenes, los adultos, todo el mundo comprometido en desinformando. La pérdida de una dignidad de un aspirante, o sea, la imagen que ellos pierden a nivel de un buen ciudadano, uno que va a ser transparente, ellos no les importan los medios para alcanzar el fin, que es ser elegido. El ausentismo electoral y abstencionismo se está viendo, porque ya la gente se cansa de mirar tanta corrupción, pues la gente ya no quiere, prefiere ver un partido de fútbol que ir a votar. O sea, la parte del derecho a ser democrático, elegir, eso ya está como bajando un poco debido a que tenemos pérdida de esa imagen de que ser buen ciudadano, ¿no? Preferimos estar en otras partes que ir a votar. Todo el mundo a las 4 de la tarde, ya faltan 5 minutos, entonces les da ganas de ir a votar y se llenan las filas, se quedan por fuera. Eso es que Colombia no tiene una cultura democrática. No tenemos cultura de ir temprano a votar, a ejercer nuestro derecho, a no dejarnos influenciar, a tener esa capacidad de una decisión libre y voluntaria como lo exige la ley y la Constitución de Colombia. Entonces, la pérdida del sentido del mecanismo de participación, elegir libre y voluntariamente, buscando el bien común, la cohesión de la justicia social, sentirnos representados por ellos, porque ¿qué saca uno elegir una persona donde más adelante van a empezar a hablar mal para que la eligieron?
pues ahora, como yo siempre he dicho, cuando habla mal de alguien, ¿para qué lo eligieron? Aguántense, porque vamos a 4 años o vamos a falta un año, yo no sé qué, pero aguantémonos porque eso fue una decisión. Si uno no quiere elegir mal, si eligen mal, aguántense. Pero si él quería, bueno, entonces la gente después empieza, no tenemos derecho ni a hablar. Entonces, otros factores importantes que yo leyendo lo del voto, porque es que yo soy en matemáticas, no soy no, las sociales y todas esas cosas, ya yo que no sé, pero me gusta escuchar, ¿no? Entonces dice, otros factores importantes es que el voto tiene su madurez, su proceso de desarrollo en Colombia. Eso hablaban que los primeros que votaban eran los grandes terratenientes, que después en el sufragio, el primer sufragio público que se dio fue en 1853, y eso quienes votaban, pues los mayores de 21 años, después los que tenían recursos, o sea, propietarios. Pero en el 54 se empieza la pelea por el sufragio universal en Colombia. En el 54 el derecho al voto femenino se consolidó fue en el 57 cuando en forma masiva las mujeres fueron a votar en un acto legislativo en el 75. Y después se miró la edad era 21 años, se pasó a 18 años. Actualmente Colombia ya tiene el voto universal, que son todos los ciudadanos mayores de 18 años, solamente tienen esa condición. Entonces uno mira lo del voto, es importantísimo, es fundamental, claro, que la gente tiene que ir a votar. Yo digo que sí tienen que ir a votar, que si no le gusta a ninguno, para eso está el voto en blanco, pero el hecho de ir a votar demuestra que uno es un ciudadano responsable, que no nos obligan a otra cosa, pero es ser responsable con la sociedad, con buscar una solución a tantas problemáticas. Entonces, para mí es el mecanismo de participación fundamental y de todos, yo creo, pues lógico, es el que más se utiliza, pero lamentablemente la imagen que tenemos ahorita del voto es prácticamente como una mercancía, se está dando al mejor postor. Entonces, eso es horrible. Entonces, yo digo, ojalá que a través de los jóvenes, de los niños, se eduque, se cree una cultura verdaderamente ciudadana de que entendamos que debemos elegir gente que busque el bien común, gente que busque la paz verdadera, gente que busque, mejor dicho, la igualdad, la solidaridad, que tengan proyectos para beneficio de todos. Entonces, que no sea puros intereses ahí de personales, financieros, económicos, entre todos, menos el bien común. Muchísimas gracias y esa es la idea que yo tengo. Gracias, Cecilia, a ti por esa idea tan maravillosa que nos diste hoy. Bueno, nos vamos con, ¿quién sigue por acá en la lista? Está Maritza con el tema del referendo. Profe, hola, buenos días. Profe, tan amable, ¿podría colaborar con el trabajo para poderlo proyectar? Tan amable, profe. Claro que sí. Muchas gracias. Ludi. Ludi Maritza, sí, señora, esa. Disculpe, profe, usted me había dado la palabra hace un rato, Heidi Bernal, pero tenía mal la comunicación. No sé si ya No, perdí. Heidi, vas después de Maritza. Ah, ok. Vas Bueno, listo. después de Maritza, después va Sandra, aunque creo que Sandra nos escribió que no tenía audio. Y va Jesús Gabriel. Gracias. Aquí, dale. Aquí por donde fue que le dimos, creo que fue por acá. Presentación de diapositivas, listo. Dale, Maritza. Gracias, profe. Bueno, buenos días para todos. Entonces, el tema que yo escogí fue el tema del referendo. El referendo es una herramienta poderosa que permite a los ciudadanos decidir directamente sobre el rumbo del país, pero su efectividad depende de una participación informada y responsable. El referendo, entonces, en este caso, es uno de los principales mecanismos de participación ciudadana que tenemos en Colombia, el cual está establecido en la Constitución de 1991 como parte del modelo de democracia participativa. Este instrumento permite que los ciudadanos intervengan directamente en la toma de decisiones públicas mediante la aprobación o el rechazo de normas jurídicas, fortaleciendo así el vínculo entre el Estado y la sociedad. Pero que tan amable me cambia la diapositiva.
Bueno, entonces aquí estamos mirando pues lo que acaba de decir, que el referendo es una norma jurídica de participación ciudadana y la cual puede dividirse entre aprobado y derogado. Aprobado es cuando se aprueba una norma, valga la redundancia, o en su caso contrario, cuando se elimina la norma como no existente. Tan amable me la cambia, profe. Bueno, ¿cómo se aplica en la sociedad? Bueno, en términos generales, el referendo consiste en someter a votación popular un proyecto de ley o una reforma normativa para que el pueblo decida si la adopta o la deroga. Este mecanismo puede ser promovido por el gobierno, el Congreso o la ciudadanía, siempre que se cumplan con los requisitos legales establecidos como la recolección de firmas y el cumplimiento del umbral mínimo de participación electoral. Tan amable, cambiamos de diapositiva, profe. Bueno, aquí tenemos entonces, bueno, en términos generales, profe, referendo consiste entonces, pues como en someter a votación popular un proyecto de ley o una reforma normativa para que el pueblo decida si la adopta o no. Un contexto colombiano de referendo ha sido utilizado, pues el contexto de referendo ha sido utilizado como una herramienta para impulsar reformas políticas, económicas y sociales. Un caso relevante como el que traigo pues a colación en la diapositiva fue el promovido en el año 2003 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual buscaba implementar cambios en la estructura del Estado y en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, aunque algunas propuestas obtuvieron la mayoría de los votos favorables, no alcanzó el umbral requerido como tal, lo que evidenció uno de los principales desafíos de ese mecanismo, el cual era la baja participación ciudadana. Tan amable, cambiamos de diapositiva, profe. Bueno, las ventajas de referendo es que fortalece la democracia participativa, la voz directa al pueblo, fomenta la legitimidad de decisiones importantes y también fomenta la participación ciudadana. Desde esa perspectiva institucional, el referendo representa pues como una oportunidad para fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas, ya que permite que estas sean avaladas directamente por la voluntad popular. No obstante, enfrenta importantes retos como la desinformación, la influencia de intereses políticos, los altos costos logísticos y la necesidad de una ciudadanía informada y comprometida. Cambiamos, por favor. Bueno, aquí entonces están pues como los desafíos que acabé de indicar, que requiere pues de tener un mayor umbral en lo que se refiere a la participación ciudadana, lo que estábamos hablando, las influencias, los procesos de alto costos y largos, y que no siempre hay suficiente educación ciudadana sobre los temas de los cuales se va a tratar. Finalmente, en conclusión, profesora y compañeros, el referendo es un instrumento fundamental profe, cambiamos de diapositiva, por favor. Mira que no. Ya Espérame, porque terminamos. no. Bueno, Sí, yo creo que creo ya que sí. terminamos, profe. Sí, entonces en conclusión, profe y compañeros, el referendo es un instrumento fundamental para con la consolidación de la democracia participativa en Colombia. Su efectividad depende no solo del marco normativo que lo regula, sino también del nivel de cultura política, educación ciudadana y responsabilidad social de la población. Por ello es tan importante promover el conocimiento y el uso adecuado de este mecanismo, ya que es un factor clave para garantizar una participación ciudadana más activa y consciente. Esa sería, profesora y compañeros, mi exposición en tema de referendo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por tu aporte referente pues a este mecanismo, Marisa. Vamos con Heidi. Heidi, porfa, ¿me confirmas tu apellido para buscarte por apellido? Bernal, profe, pero yo lo mandé por WhatsApp. ¿Por WhatsApp?
Sí, señora. Bueno, entonces, porfa, si quieres envíame una carita rápidamente acá al WhatsApp y yo lo ubico. La No, pues carita. como no guardo todos los números. Mientras voy ubicando el de Jesús Gabriel. Ah, no, mejor. Le mandé, le acabo de mandar. Listo, voy. Dale, listo, creo que ya están viendo la presentación. Sí, señora. Bueno, mi tema escogido es el cabildo abierto. Tenemos que la definición y su naturaleza, tenemos que es la reunión política de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. A diferencia de otros mecanismos, en este caso no se va a debatir sobre una ley o un decreto en específico, sino que vamos a deliberar sobre temas que solamente afectan a una parte del territorio, a una población o en este caso a una localidad en particular. Siguiente, profesora. Tenemos que está enmarcado legalmente en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 103, como anteriormente los compañeros lo han nombrado, donde se estipulan cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que tenemos los colombianos. También existe la ley 134 de 1994, que dictó unas normas iniciales, y la ley 1757 del 2015, que es una ley estatutaria que regula todo el tema de la participación democrática en cuanto al tema del cabildo abierto. Siguiente, profesora. En cuanto a la iniciativa de este mecanismo de participación ciudadana, se tiene que ir de origen popular. El cabildo abierto debe ser solicitado por al menos el 0.5% del censo electoral de la municipalidad que lo va a solicitar. Esto quiere decir más o menos que de cada 1.000 personas, 5 personas tienen que ser firmantes al hacer la solicitud. Y los promotores de estas iniciativas deben hacer una solicitud ante la registraduría del Estado Civil, recolectar los apoyos necesarios que se necesiten para realizar este proceso, y una vez que la registraduría como tal apruebe, entonces ya sea la corporación a la que va dirigida, como llámese Consejo Municipal o la JAL, que es lo que conocemos como Junta de Administradores Locales, ellos están obligados a realizarlo, pero siempre y cuando la registraduría dé el aval. Siguiente, por favor. Como anteriormente lo mencionaba, en un ejemplo gráfico es que de cada 1.000 personas, 5 deben ser firmantes. Debe haber una firma de la comunidad. ¿Para qué? Para que se pueda obligar a estas autoridades locales a sentarse y a discutir los temas que realmente nos importan como tal, como localidad. Llámese un barrio, una comuna, una comunidad de un determinado municipio. Siguiente, profesora. De paso, la paso enseguida. Tenemos las ventajas y desafíos.
bueno, ¿qué ventajas puede tener para nosotros el tema del cabildo abierto? La ley nos menciona que este debe ser transparente. ¿Por qué? Porque están obligados los funcionarios de estas juntas o de estos entidades territoriales a darle la cara a la comunidad. ¿Para qué? Para explicarle y que de cara a cara pues puedan tener un diálogo ya sea directo, cerrando como, digamos, como ese miedo al ciudadano a poderse enfrentar contra lo que les parece o no les parece o lo que está afectando a la comunidad. Nos vamos a enfrentar en este caso a los concejales, a los participantes de la junta administradoras locales, pero de cara a cara y especificarles, mire, en esta comunidad específica está sucediendo esto, está afectando a una comunidad, a un entorno y necesitamos buscar soluciones al respecto. También nos dice que hay una incidencia porque permite priorizar problemas locales que muchas veces son ignorados en la agenda central, es decir, el gobierno central se enfoca más que todo en la parte general de la nación, más no en temas tan particulares como de un barrio o de una municipalidad. Siguiente, profesora. Tenemos los desafíos. ¿Cuáles serían los principales desafíos? Pienso que la voluntad política. ¿Por qué? Porque aunque es una discusión obligatoria, porque es una decisión del pueblo, las decisiones al final van a ser la voluntad de la autoridad. Por más que el pueblo diga, mira, esto nos está afectando, tenemos estos problemas de seguridad, tenemos estos problemas de salubridad pública, al final la autoridad es la que va a decidir si se toman medidas o no se toman. Entonces ahí como que es lo mismo que estábamos hablando con los anteriores mecanismos, que por más que el pueblo tenga voz, tenemos voz, más no tenemos voto al momento de tomar las decisiones finales. Otro de los desafíos es la apatía ciudadana, porque se requiere un alto nivel de organización y compromiso para recoger firmas y asistir masivamente. El desconocimiento de todos estos tipos de mecanismos también y la apatía de no querer aprenderlo o de sabernos la teoría, más no ponernos en práctica, eso también es un gran desafío. Otro de los desafíos es el seguimiento. Garantizar que los compromisos adquiridos en el cabildo se conviertan en acciones reales, que todas las decisiones que se lleven en ese cabildo, como lo dice aquí la diapositiva, realmente se den, realmente se cumplan. Eso es yo pienso que es el más grande de los desafíos. Siguiente diapositiva y pasamos enseguida a la otra, profesora. Aquí hay como una muestra de ejemplos reales que han sucedido de cabildos abiertos. El primero, pues que yo tengo conocimiento, fue en Bogotá, el tema del urbanismo. Se reunió un cabildo sobre el plan de ordenamiento territorial y el corredor verde de la avenida Séptima, donde miles de ciudadanos exigieron cambios en el diseño vial. El segundo que conozco es en Chaparral, Tolima, si no me equivoco. Con el tema de la salud se dio un cabildo en el 2024 enfocada a la crisis de salud, invitando a las EPS y a las autoridades para que se pusieran de acuerdo para responder por la calidad del servicio. Y el tercero es en Fusagasugá, donde se debatieron temas sobre la región, el área metropolitana, y para ver que hicieran una delimitación entre Cundinamarca y la zona metropolitana. Eso más o menos entiendo era lo que se estaba debatiendo. Y pues anteriormente lo había mencionado, acá en Barranquilla el año pasado se dio un cabildo en donde fueron convocados muchos de los estudiantes, pero a mi parecer esto no tuvo como una buena acogida. ¿Por qué? Porque eran muchos estudiantes de muy temprana edad, o sea, muy jóvenes, en donde de pronto no tenían una claridad sobre los temas que se estaban debatiendo. También llegaron una cantidad de buses
que ni siquiera eran de placas de acá de la costa, sino placas del interior con cantidad de indígenas, donde acá en Barranquilla no se ve mucho el tema de los indígenas, no tiene como tanta influencia, y llegaron cantidades de indígenas. No, uno no sabía de dónde habían aparecido los indígenas, eran una cantidad de buses de color rojo de región remota del país, donde no sabíamos qué tenía que venir a hacer todas esas personas, que uno se daba cuenta por su simple hablado de que no eran de esta región, a un cabildo que solamente era de Barranquilla. Entonces es ahí donde viene ese conflicto de intereses, como lo mencionaban nuestros anteriores compañeros, que realmente estos mecanismos están siendo más bien amañados. Pues es mi parecer, profesora. Ya. Muchas gracias, Heidi. Y al final, pues bueno, cada uno de estos mecanismos nos lleva a esa reflexión, que si bien es cierto, tenemos estos mecanismos de participación, pero pues realmente digamos que los podemos utilizar para nuestro beneficio, pues ahí nos queda como ¿cierto? La inquietud. Vamos con Jesús y ya terminamos con Jesús. Les voy a robar unos 5 aproximadamente, 6 minuticos, creería yo, para darle espacio a Jesús. Que fue por acá, si no estoy mal. Se me olvidó por dónde es que le doy presentación. Ah, creo que es acá. Ya. Dale, Jesús, entonces para que por favor nos vayas contando mientras termino acá de darle presentación. Buenos días para todos. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Yo cogí el tema de la consulta popular. Es el mecanismo democrático que permite a los ciudadanos expresar su voluntad sobre temas de interés nacional, regional o local. Siguiente, profe. ¿Qué es una consulta popular? Pues yo les explicaría que una consulta popular más que todo se basa como el marco de la votación, ya que si pudimos ver en estas elecciones anteriores, hubo una consulta popular externa para ver qué candidato aspiraba a la presidencia. El marco legal, regulado por el artículo 103 de la Constitución Política de 1991, desarrollado por la Ley 134 de 1994, este marco legal establece quiénes pueden convocar consultas, cómo deben realizarse y en efecto tienen sus resultados. O sea, siempre cuando hay algún tema relacionado que no está conforme a la ciudadanía. Siguiente, profe. Tipo de consultas populares, pues ya como venía diciendo, hay consulta nacional, regional, local, nacional convocada por el Congreso o mediante una iniciativa de la ciudadanía con firmas, regional convocada por asambleas departamentales, su alcance se limita a un departamento o región específica, local convocada por consejos municipales, solo rige para un municipio o un distrito en particular. Siguiente. El proceso desde la solicitud hasta la votación. Una iniciativa, congreso, gobernador, asambleas, consejo o ciudadanos que proponen la consulta confirma un 5% del censo para una iniciativa de ciudadanía. La aprobación es el órgano completamente que debate y aprueba el acto que convoca la consulta, definiendo la fecha y pregunta específica. Campaña, periodo del debate público donde se informa a la ciudadanía sobre los pros y los contras del tema consultado.
Y la votación somos los ciudadanos que acuden a las urnas de la fecha establecida para votar a favor o en contra de la propuesta. Siguiente. Escuchando a mis compañeros también sobre el tema del plebiscito, pues eso es un ejemplo muy claro que pasó en el 2016, ya que era una consulta de los acuerdos de paz sobre la FARC, tuvo una participación récord de 12.5 millones de colombianos y el resultado fue el no, que ganó por un 50.2% a favor y el sí quedó con el 49.8% en contra. Eso es un ejemplo muy claro. Consulta regional en el 2023, lo que pasó en Bogotá, sobre la posibilidad de modificar la alcaldía de la ciudad. Generó debate sobre descentralización de poderes locales. Siguiente. Impacto y relevancia en la política pública. Legitimidad política. Los resultados otorgan legitimidad democrática a decisiones gubernamentales, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones. Participación activa. Empodera a la ciudadanía para influir directamente en políticas públicas, superando la representación indirecta tradicional, lo que uno se conoce como la votación. Contrapeso institucional. Sirve como mecanismo de control sobre el poder ejecutivo y legislativo, permitiéndole que el pueblo tenga la última palabra. Siguiente. Desafíos y críticas de la consulta. Alto umbral de... Profe, si no estoy mal, no se puede reducir. Espérame a ver. No. No deja. Podemos verla acá. Mira. Un momentico. Para que Sí, ahí ya. los títulos ya, ¿listo? Sí. Alto umbral de participación. Requiere un key room para validar resultados, dificultando que consultas con baja participación tengan un efecto vinculante. Esto puede desincentivar la participación. Desinformación. La campaña puede incluir mensajes engañosos o simplificaciones excesivas que dificulten el debate informado y racional. O sea, cuando un marco político siempre muestra unas propuestas y cuando llega al eje del poder, sea de su cargo, sea de senador, de presidente, hace otras cosas, no hace las propuestas que él planteó. Polarización. Algunos temas generan divisiones profundas que pueden incentivar conflictos políticos y sociales en algún lugar de resolverlo, cuando no se ponen de acuerdo con las partes que tienen, por decir, un plan de desarrollo y lo ejecutan mal. Vienen otros decretos, utilizan otras leyes, meten otras leyes y así para poder a veces cumplir con lo que tienen que ejecutar. Efecto vinculante limitado. No todos los resultados son obligatorios para las autoridades, dependiendo del tipo de consulta y contexto legal específico. Siguiente. Consulta popular versus otros mecanismos. La consulta popular, decisión vinculante sobre el tema específico, lo que requiere un tema de que es el que está abarcando. Voto directo de los ciudadanos, o sea, derecho a la votación.
marco legal específico marco legal específico, la ley de 134 de 1994 y requiere quórum por validez. Los otros mecanismos, referéndum, ratificación de actos legislativos, revocatoria, destitución de autoridades, iniciativa legislativa, propuestas ciudadanas, asambleas participativas, debate sin voto. Siguiente. Bueno, esto es algo más de lo anterior de la ciudadanía activa, informarse sobre los temas que se está hablando, que se está transcurriendo, sobre el tema de la consulta que se esté debatiendo en el periodo que se esté ejecutando. Verificar elegibilidad, confirmar que se cumpla con requisitos de edad, ciudadanía y registro electoral para participar con la votación. Asistir a la votación, acudir al puesto de votación en la fecha establecida con documento de identidad y ejecutar el derecho al voto. Difundir la información, compartir información verificada sobre la consulta en redes sociales y conversaciones, promoviendo participación informada. Siguiente, profe. Y por último, el futuro de la participación ciudadana en Colombia. La consulta popular representa una herramienta poderosa para la democracia directa, pero requiere ciudadanos informados, instituciones transparentes y debates constructivos para cumplir su potencial transformador. Mayor acceso, facilitar la participación mediante la votación electrónica y simplificación de trámites. Debate informado, promover educación cívica y acceso a información verificada sobre temas consultados. Impacto real, fortalecer la vinculación de los resultados con políticas públicas efectivas. Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, ya con este daríamos por terminado el tema de los mecanismos de participación. Agradecerle a cada uno de ustedes que nos ayudaron con la socialización. En algunos, pues, bueno, en todos hubo datos que, como les había mencionado, no se entraron a profundidad con la finalidad de que, pues, de que ustedes pudieran hacer este trabajo y también váyanse pensando la forma en la que ustedes, ¿cierto?, van a empezar a transmitir ese conocimiento de estos mecanismos de participación en el aula con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera hacemos digamos, llevamos este conocimiento? ¿Cómo se va a incluir? ¿Qué actividades se pueden generar allí? Pues para que este proceso sea claro, porque lamentablemente hoy en día pues vemos que muchas de las cosas que fallan acá y cada uno de ustedes, casi que todos lo mencionaron y una de las desventajas, ¿cierto?, que tienen los mecanismos de participación es que estamos desinformados. Entonces la idea es que podamos generar esa educación para que pues estos estudiantes, ¿cierto? Esta comunidad empiece a conocer de qué manera podemos hacer efectivos esos mecanismos de participación. Obviamente pues no depende solo de nosotros como comunidad, como sociedad, sino también depende que aquí ya de últimas pues lo tengo presente porque lo mencionaba Jesús, pero algunos de ustedes también lo mencionaron y es poder contar pues con unas instituciones, ¿cierto? Que tengan transparencia, porque lamentablemente, pues aquí vemos mucha manipulación en estos diferentes mecanismos de participación. Entonces, la idea es que podamos seguir construyendo ese tema de cultura de contribución, esos valores y demás,
para que pues estos mecanismos de participación pues se den de una manera efectiva. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que nos vemos nuevamente el día de mañana a la misma hora. Y nada, les deseo un resto de feliz tarde. Y pues las personas que están pendientes por subir actividades, cualquiera que sea de la 1 a la 3, por favor, colocarse en al día. Quienes suban actividades como desde la 1 hasta la 3, pues como ya se han pasado las fechas de entrega, les haré calificación sobre 4. Pero por favor, colóquense en al día. Yo ya les tengo el estatus, solo que me hace falta hacer una última revisión y es las personas que enviaron por WhatsApp. Entonces, les voy a compartir el estatus para que ustedes lo revisen, miren allí quienes tienen actividades pendientes y si hay alguna novedad, me la notifiquen. ¿Listo? Ese estatus está hasta la actividad 2. Nos falta incluir la 3 y la 4. Equipo, entonces les deseo un resto de feliz día, que estén muy bien y nos vemos mañana. Chao, cuídense mucho. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe, que esté muy Con bien. gusto. A ustedes, porque hoy la clase fue de ustedes. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, feliz día, que estén muy